Buenas, soy Agustín y bueno, para hacer este trabajo elegí dos ejemplos. El primero es la foto de un billete de 5 pesos de 1869, si no me equivoco, en el cual tiene en su diseño impreso dos gauchos. Y otro ejemplo es un cover que hace Divididos de una canción de Atahualpa Yupanqui, El Arriero. Que voy a empezar a relacionar esa canción, ese cover, con los distintos textos. Que bueno, en este caso, este ejemplo va a estar más relacionado con el texto de la poesía gauchesca y el gaucho indómito. Bueno, voy a empezar hablando un poco de la poesía gauchesca. Eh, el texto habla un poco de la importancia de esta poesía y cómo surgió, ¿no? Eh, Esta poesía es la primera expresión literaria de origen acá en América. Y bueno, sus antecedentes son un poco del romance de parte de los españoles, colonizadores, y de los payadores acá en América. Y bueno, habla un poco de cómo se originó y también cómo se utilizó esta nueva forma literaria, ¿no? Uno de sus precursores fue Hidalgo, el cual eh, está, eh, para decirlo de una manera, la poesía gauchesca es un punto de encuentro entre la oralidad popular y la cultura letrada, ¿no? Se encuentran estos dos mundos en el cual el habla popular se lleva al impreso. Bueno, y acá bueno, está Hidalgo, que bueno, es uno de los creadores de esta posibilidad, se podría decir, el cual tiene en su primera etapa, sus obras tienen un eje puramente del conflicto político, ¿no? Esta voz política que se empieza a dar en la poesía gauchesca inaugura prácticamente toda una tradición, ya que, bueno, Hidalgo no era alguien, como ya mencioné, viene de una cultura letrada, ¿no? A la vez tuvo mucho contacto con el campo y sabe de qué manera hablan los gauchos y lleva algo a la literatura gauchesca que es la forma de hablar del paisano, lo cual antes no se daba en la literatura ilustrada. La poesía gauchesca lleva la modalidad de hablar de un paisano. Y bueno, esta poesía fue muy importante en la época de la guerra entre unitarios y federales, ya que se utilizó como un arma intelectual. Empezó a salir en los periódicos varios segmentos de poesía, que bueno, con ciertos postulados ideológicos también, ¿no? Bueno, de eso habla un poco eh, el texto de la poesía gauchesca. Y bueno, está muy relacionado, ¿no? Esta poesía gauchesca, obviamente, con el gaucho, ¿no? Y la imagen del gaucho. Que bueno, de este tema habla más el texto del gaucho indómito. De cómo se fue transformando el gaucho, en la imagen del gaucho, en distintos contextos. Ah, Principalmente al gaucho se lo tenía como algo malo la imagen del gaucho, de sus orígenes, ¿no? Como alguien que vivía en medio del campo, sin dueño, medio como que se lo ligaba un poco al cuatrerismo. Pero bueno, a partir de las guerras de independencia, esta imagen del gaucho se empieza a tornar un poco más positiva. Perdón. Se empieza a tornar un poco más positiva, ¿no?
esta imagen de gauchos patriotas valientes que combatían contra los invasores, se empieza a formar una imagen de héroe. Y siempre, ¿no? Esta imagen del gaucho insultando a los españoles o criticando la dirigencia patriota de ese momento. Era como que ya desde temprano tuvo una voz política el gaucho. Y así es como se empieza a tomar esa imagen del gaucho de cierta manera para adoptarla a una identidad nacional, ¿no? Surge el criollismo, que es un modo de hablar sobre lo popular, sobre la vida del bajo pueblo, sobre su pasado y de identificarse con eso. Entonces se empieza a tomar esta imagen del gaucho ya para como también como una forma como una herramienta, ¿no? Para provocar una identidad nacional, algo que unifique a la nación, ¿no? Esta imagen. Y bueno, un poco eso hablan los textos eh, de la importancia tanto de la poesía gauchesca en su momento eh, y la imagen del gaucho, cómo fue creciendo y cómo se fue tomando esta imagen eh, para la creación de una identidad nacional, ¿no? Como la cultura popular. Se empieza a poner un poco más el foco eh, en lo popular. Y acá me voy más bueno, y lo que relaciono con estos textos, con el, con la canción de Divididos es la, la trascendencia que tuvo eh, tanto la poesía gauchesca como la imagen del gaucho, ¿no? Que hasta el día de hoy y sus influencias, ¿no? Porque la poesía gauchesca influyó mucho en bastantes géneros. Y como el día de hoy una banda de rock está haciendo un cover adaptado a una canción de rock del arriero, ¿no? Que el arriero es una poesía gauchesca. Y bueno, de esa manera lo relaciono. Y ahora voy a relacionar más el billete de 5 pesos y lo voy a vincular más con el texto de Chamosa y de Burker. Que bueno, hablan un poco de cómo se originó el concepto de folclore y también basado en qué contexto, cómo influyó eso en el movimiento político y social de ese momento. Bueno, la palabra folclore viene del concepto de Volk, que bueno, en alemán se pronuncia folk, que es un concepto romanticista, de una ideología romanticista. Y bueno, los textos cuentan un poco de cómo eh, en su momento el avance de la modernidad ponía, por así decirlo, en jaque mate a muchas partes de la oligarquía y de las élites académicas que temían ante este avance de la modernidad perder un poco el proteccionismo que venían teniendo. Hay una frase del texto de Chamosa que me parece muy interesante que dice que bueno, esto del folclore, ¿no? Cómo surge este interés, ¿no? De valorar más la cultura popular. Porque bueno, esta disciplina del folclore va a tratar de recolectar y clasificar
las distintas tradiciones y costumbres de de estas distintas comunidades folk, se le dice, ¿no? Que es donde comunidades rurales que viven en conexión con la tierra y que tienen sus tradiciones y sus costumbres, ¿no? De esto se va a tratar el folclore, de recolectar y clasificar esto, ¿no? Y es que, bueno, se le empieza a dar este valor a la cultura popular, se le empieza a poner el foco a la cultura popular, cosa que antes no pasaba, todo lo contrario, se estaba extinguiendo por el crecimiento de las ciudades. Y, y bueno, esta frase del texto de Chamosa que dice el valor a la cultura popular como un bálsamo frente a los malestares producidos por la modernidad. Eh, es que sí, de parte de la oligarquía, de las élites fuertemente conservadores, ¿no? Se aferran a una idea romanticista, muy raro para un sector de derecha, ¿no? Y conservador. Y así es que surge el nacionalismo romántico. Esta idea de lo del autóctono, ¿no? Originario, donde se va a encontrar, donde van a ser portadores de la identidad nacional, ¿no? De repente se le va a poner mucho peso a esas comunidades como verdaderos portadores de la nación, portadores de la identidad nacional. Eh, y bueno, un poco los textos hablan de eso.